Daniel Mercer llevaba años sumergido en su investigación, aislado en las profundidades de un laboratorio subterráneo. El mundo exterior se había convertido en un ruido lejano, irrelevante comparado con la inmensidad de su descubrimiento. No trabajaba solo, pero en muchos sentidos, así lo sentía. Sus colegas eran brillantes, sí, pero ninguno compartía su nivel de obsesión. Para ellos, el proyecto era un trabajo, para él, era una puerta hacia lo imposible. Desde que la corporación secreta lo había reclutado, su vida giraba en torno a un solo objetivo: demostrar que los universos paralelos no solo eran una posibilidad teórica, sino una realidad accesible. El colapso controlado de la materia cuántica era la clave. Sabía que, si podía estabilizarlo, podría mirar más allá de los límites conocidos de la existencia. Y después de años de frustraciones, por fin lo había logrado. El portal no era impresionante a simple vista, apenas una abertura ovalada flotando sobre una estructura de metal y cables enredados. Una neblina oscura giraba en su interior, como si ocultara algo que no debía ser visto. Al principio, creyó que solo se trataba de interferencia, una distorsión sin forma. Pero al ajustar los parámetros, las sombras comenzaron a disiparse, y entonces lo vio, un paisaje que desafiaba toda lógica. No era un mundo, no como los entendemos. No había suelo, cielo ni horizonte, solo estructuras imposibles, formas geométricas que se ensamblaban y descomponían en patrones fractales. Todo se movía, pero sin una dirección clara, como si estuviera atrapado en un flujo eterno de transformación. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo, como si estuviera viendo algo que la mente humana no estaba diseñada para procesar. Su corazón latía con fuerza. Años de trabajo, de sacrificios, de noches sin dormir, todo había valido la pena. Pero la emoción no bastaba. Ver no era suficiente. Necesitaba más. Sin dudarlo, aumentó la energía del portal. Las alarmas del sistema parpadearon en rojo, advirtiéndole que se acercaba a niveles inestables, pero no le importó. La abertura creció, lo suficiente para que un hombre pudiera cruzar. Y entonces, en un instante de euforia y desesperación por lo desconocido, Daniel dio un paso adelante y atravesó el umbral. Daniel cruzó el umbral, y la realidad dejó de tener sentido. No había suelo bajo sus pies, ni aire que respirar, pero tampoco sentía la necesidad de hacerlo. Flotaba en un espacio sin dirección, rodeado de estructuras que no deberían existir. Eran enormes, cambiantes, como si estuvieran vivas. Se expandían y contraían en patrones imposibles de seguir, como una ciudad que se construía y se derrumbaba a sí misma en un ciclo interminable. Algunas tenían bordes definidos, otras parecían desvanecerse en la nada, y todas emitían un leve resplandor, un pulso casi imperceptible, como si marcaran el ritmo de una conciencia oculta. Un escalofrío recorrió su espalda. La emoción inicial se desvaneció cuando giró sobre sí mismo para ver el portal. Pero ya no estaba allí. Lo que encontró en su lugar fue una vasta extensión de vacío, un abismo que parecía extenderse eternamente. Intentó moverse hacia atrás, tanteando el aire con las manos, pero no había nada. Solo el eco de su propia respiración, repitiéndose en diferentes tonos, como si el espacio mismo estuviera imitando su miedo. No, no puede ser, susurró. Y su voz se desdobló en 1000 susurros, resonando desde todas direcciones, modulándose como si algo intentara entenderlo, o burlarse de él. El pánico creció en su pecho, pero su mente aún trataba de aferrarse a la lógica. Tal vez el portal se había cerrado temporalmente. Tal vez si encontraba el punto exacto en el que lo había cruzado, podría forzarlo a reabrirse. Pero cada vez que parpadeaba, el entorno cambiaba sutilmente. No eran cambios drásticos, pero estaban ahí, una estructura que antes flotaba a su izquierda ahora estaba sobre él, una luz distante que había parpadeado en la lejanía ahora parecía más cercana. Todo se movía con una cadencia que no podía predecir, como si la propia dimensión estuviera reconfigurándose a su alrededor. Comenzó a caminar, o al menos eso creyó hacer. No había suelo, pero podía sentir la presión de un movimiento, aunque cada paso que daba se sentía extraño. Sus pisadas resonaban antes de que su pie tocara una superficie inexistente, como si el sonido se adelantara a la acción. El tiempo aquí no fluye como debería. El pensamiento cruzó su mente como una advertencia tardía. Aquí, el concepto de antes y después no tenía sentido. Algo estaba jugando con él, con su percepción, con su propia existencia. Y en algún lugar, más allá de su vista, algo lo estaba observando.
Daniel siguió avanzando, aunque en esta dimensión el movimiento era solo una ilusión. Cada paso se sentía artificial, como si su cuerpo fuera una simple proyección en un espacio donde las reglas de la física no aplicaban. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que cruzó el umbral, minutos, horas, días, pero su mente ya no confiaba en la idea del tiempo. Fue entonces cuando la vio. A lo lejos, en medio del vacío ondulante, una figura humanoide se recortaba contra el horizonte sin forma. Su silueta era vagamente familiar, demasiado familiar. Permanecía inmóvil, como si lo estuviera esperando. Daniel contuvo la respiración y dio un paso hacia ella. La figura replicó su movimiento con un pequeño retraso. Dio otro paso. La silueta hizo lo mismo, imitando su avance con una demora de apenas un segundo. Un escalofrío le recorrió la espalda. No había rasgos en aquel ser, solo la vaga impresión de una presencia que lo estaba observando y aprendiendo de él. Probó a levantar una mano y la figura hizo lo mismo, aunque con un leve retardo. ¿Quién eres?, preguntó, su voz reverberando en el espacio. No hubo respuesta. Solo el eco de sus propias palabras, deformadas, como si estuvieran siendo procesadas por algo que no comprendía el lenguaje. Se atrevió a dar otro paso. La figura hizo lo mismo, pero ahora el retraso era menor. Su corazón latía con fuerza. Algo no estaba bien. Retrocedió un paso. La figura también retrocedió. Entonces, en un arranque de desesperación, se giró y comenzó a correr en dirección opuesta. El sonido de sus propios pasos lo perseguía, pero había algo más. A medida que se alejaba, nuevas figuras aparecían a su alrededor, replicando sus movimientos con retrasos variables. Algunas estaban más cerca de su tiempo presente, mientras que otras parecían moverse con un retardo de varios segundos, como si fueran versiones de sí mismo atrapadas en distintos momentos. Miró a su derecha y vio su propia silueta levantando el brazo, un instante después de que él lo hiciera. Miró a su izquierda y observó otra versión de sí mismo dando un paso adelante, pero con un retardo aún mayor. Eran reflejos de sí mismo, pero no solo eso. Eran ecos temporales, o múltiples versiones de su existencia atrapadas en distintos puntos de una realidad fracturada. La presión en su cabeza aumentó. Su mente comenzaba a fragmentarse. Y entonces, en medio del caos de su propia multiplicidad, comprendió la aterradora verdad. No estaba solo. Nunca lo había estado. Daniel dejó de correr. No tenía sentido. No había un destino, no había un camino que lo llevara de vuelta. Su propia existencia parecía haberse multiplicado, dispersándose en un lugar donde el tiempo se descomponía en reflejos de lo que era, lo que había sido y lo que podía ser. Respiró hondo y giró sobre sus talones. La primera figura, la que lo había estado imitando desde el principio, seguía allí, inmóvil. Ahora que la observaba con más atención, sintió un escalofrío. No era él. No era un reflejo. Era algo que intentaba parecerse a él. El contorno de su cuerpo era casi idéntico al suyo, pero había detalles que no encajaban. Sus manos eran apenas más largas, sus ojos demasiado profundos, y su expresión no era una copia exacta de su rostro, sino una interpretación. Como si alguien que nunca lo había visto intentara recrearlo a partir de fragmentos dispersos. ¿Qué eres?, susurró. La criatura inclinó la cabeza, como si considerara la pregunta. Y luego habló. Daniel Mercer, dijo con su propia voz. Pero no era su voz. Había algo extraño en la entonación. Algo antinatural en la forma en que pronunciaba cada palabra, como si estuviera aprendiendo a hablar en ese mismo instante. He estado aquí, siempre. Daniel sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. No. Yo fui quien cruzó. Yo entré en este lugar. La criatura sonrió. Era su sonrisa, pero torcida, ligeramente desplazada, como si los músculos de su rostro no supieran cómo formar la expresión correctamente. Tú no entraste aquí. Su voz se multiplicó, como si hablara desde distintas versiones de sí mismo, en distintos puntos del tiempo. Tu mundo entró en mí. Daniel sintió un vértigo repentino. Las múltiples versiones de su ser que lo rodeaban comenzaron a distorsionarse, sus rostros transformándose en algo irreconocible. No eran reflejos. No eran ecos. Eran posibilidades. El lugar en el que estaban no era una dimensión paralela.
Era un espacio sin límites donde todas sus versiones existían simultáneamente, superpuestas, fluctuando en la percepción de algo que las observaba desde fuera del tiempo. Su mente estaba a punto de quebrarse. Cerró los ojos. Intentó recordar su laboratorio. El olor metálico del equipo, el zumbido eléctrico de las máquinas, la presión de la silla contra su espalda. Se aferró a cada detalle con desesperación, como si fueran su única conexión con la realidad. No existes, susurró, apretando los dientes. No existes. Y entonces, todo se desmoronó. El silencio lo envolvió. Abrió los ojos. Estaba sentado en su laboratorio, frente al portal. La neblina oscura seguía allí, oscilando débilmente, como si nunca hubiera cruzado. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de que lo que acababa de vivir era real. Pero todo estaba en su lugar. Todo, excepto el reflejo en la pantalla del monitor. Porque la imagen que lo mostraba tenía una ligera, casi imperceptible, distorsión en su rostro. Como si algo aún intentara parecerse a él. Daniel respiraba con dificultad. Sus manos temblaban mientras apagaba la máquina, desconectando la energía del portal. La neblina oscura se disipó lentamente hasta desaparecer, pero la sensación de que algo aún lo observaba permaneció. Se giró hacia las pantallas del laboratorio. Necesitaba pruebas. Algo que confirmara si lo que había experimentado era real o solo una alucinación inducida por el experimento. Con dedos temblorosos, reprodujo las grabaciones de seguridad. El video comenzó. Ahí estaba él, sentado frente al portal, inmóvil, sin moverse ni un solo segundo. Daniel frunció el ceño. Eso no tenía sentido. Él recordaba haber cruzado. Recordaba haber flotado en la vastedad de la dimensión infinita, haber visto las entidades imitadoras, haber sentido su mente fragmentarse. ¿Cómo era posible que en la grabación nunca se levantara? Rebobinó la cinta y la observó detenidamente. Y entonces, lo vio. Su corazón se detuvo por un instante. Él no se movía, pero su reflejo sí. La imagen en la pantalla mostraba su reflejo en el monitor del laboratorio levantándose lentamente, mientras su cuerpo real permanecía quieto. La figura en la pantalla inclinó la cabeza y comenzó a moverse por la habitación, como si fuera una entidad independiente. Su boca se curvó en una sonrisa. No. No puede ser. El sudor frío recorrió la espalda de Daniel. Se apartó bruscamente del escritorio, su respiración agitada resonando en la habitación. Miró a su alrededor, sintiendo la opresiva sensación de que algo estaba fuera de lugar. Tenía que salir de ahí. Sin mirar atrás, apagó la computadora y salió del laboratorio. Caminó por los pasillos desiertos del complejo, sintiéndose observado con cada paso. Algo en el aire se sentía diferente, más denso, más irreal. Cuando cruzó la puerta de salida, la luz fría del exterior le devolvió una sensación momentánea de alivio. Pero entonces, sintió algo. Un escalofrío recorrió su espalda. Con un nudo en la garganta, se obligó a mirar de reojo hacia el suelo, hacia la sombra proyectada por su cuerpo bajo la tenue luz del pasillo. Y se congeló. Su sombra seguía allí, pero no lo seguía a él. Se había quedado atrás, de pie en la entrada del laboratorio. Y sonreía. A lo largo de la historia, Daniel Mercer creyó estar explorando una nueva dimensión, un territorio desconocido que solo él había logrado alcanzar. Pero, ¿y si en realidad no fue él quien cruzó el umbral, sino que algo del otro lado lo encontró a él primero? Nos gusta pensar que somos los únicos observadores de la realidad, que al mirar a las estrellas o al explorar lo desconocido, lo hacemos desde una posición de control. Pero, ¿qué pasa si al mirar más allá de nuestra dimensión, algo nos devuelve la mirada? ¿Y si en cada decisión, en cada desvío del destino, hay versiones alternas de nosotros mismos atrapadas en realidades que jamás comprenderíamos? Tal vez Daniel nunca regresó realmente, o tal vez la versión del que salió del laboratorio no es la misma que entró. Lo desconocido siempre ha sido un llamado irresistible para la humanidad. Pero antes de dar un paso hacia lo inexplorado, debemos preguntarnos, ¿realmente queremos saber quién o qué está del otro lado? Si te gustan las historias que desafían la realidad y el terror cósmico, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún relato.